Dos personas en mi vida me hicieron tomar esa decisión de ser fotógrafo, Matías Geritz y Katy Orr, porque me tocaron de maestros en la Universidad Iberoamericana y fueron ellos los detonantes para mi decisión, pero yo creo que cada quien tiene procesos diferentes en su desarrollo como para tomar esa decisión. Reconozco a todas las gentes y tengo gentes, obviamente, mis preferidos, con los que yo comparto formas de sentir, pero yo que más que influencia, yo me ubico como en sentimientos similares. O sea, siento que yo siento como esta persona, ¿no? Más que yo quiero trabajar como ellos, eso lo he evitado en toda mi carrera. Sino que yo más bien siento, a ver, con quién me identifico, más que quién me influye. Tina Modotti es una portentosa fotógrafa. ¿Por qué conocemos más su vida con sus amantes y su activismo social y mucho menos se conoce su gran aporte a la fotografía? Bueno, entonces, porque estamos viendo a una mujer mítica y que sus grandes aportes creativos se le han dejado un poco de lado. Aquí en México hace foto, se embebe de todo lo mexicano. Yo creo que como a todos los extranjeros este país les da muchísima riqueza en sus imágenes, en su colorido, en su cultura, ¿no? Es muy especial y yo creo que a todos nos agarra, ¿no? Inclusive yo soy mexicana, pero de familia suiza, entonces eso yo siento que también me da una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Cuando ella llega a México, está todo este movimiento del nacionalismo, del mexicanismo, se relaciona con, como lo sabemos, con todo el ámbito intelectual, los muralistas que están entre todo este movimiento pues de empezar a documentar, no sé si empezar, pero sí es un inicio fuerte de rescatar, documentar la cultura mexicana. Ella llega a México en compañía de Edward Weston en agosto de 1923. Ella se volvió fotógrafo porque iba detrás de él tomando fotografías. Algunas eran las mismas que él tomaba, pero ella las tomaba quizá con una óptica distinta. Weston es un gran maestro para entonces, pero realmente Weston hasta 1934, esto es una década después, va a expandir su gran conocimiento en los Estados Unidos con la fotografía pura, ¿no? Junto con Imogen Cunningham, junto con Ansel Adams, etcétera, etcétera. Pero estando en México, Weston cambia. Weston va a cambiar las estructuras visuales, la gramática visual de su obra. Y Tina aprende rápidamente de él. Y en este 1924, Weston va a hacer un viaje a California debido a cuestiones familiares. Tina es cuando empieza a hacer un trabajo en solitario, empieza a hacer una gran producción personal, notabilísima. Es cuando hace una famosa fotografía, Rosas, México, La flor de la manita. Hace una gran cantidad de obra notabilísima, obra abstracta. A raíz de la partida de Weston, que se hartó de México, se hartó de oír balazos que decían que eran cohetes, pero en realidad quizá eran cohetes, pero eran los últimos balazos de la Revolución Mexicana. Él se hartó y decidió regresarse y ella se quedó ya convertida en una militante. Entonces ya empezó a tomar pues mítines, obreros, trabajadores, las manos de un trabajador, las manos de un titiritero, pues el arte popular mexicano, en fin, una serie de cosas que quizá ella no habría seguido ese sendero de haberse quedado Weston en México. A mí lo que más me interesa de Tina son sus imágenes sobre todas las problemáticas sociales, ¿no? Me encantan sus fotografías de gente.
O sea, inclusive me gustan más que las fotografías simbólicas o de objetos. Luego, como tiene todo en ella, en su personalidad, toda esta preocupación social, luego hay un gran cambio y va mucho más, empieza a adquirir más fuerza su trabajo social. Pero yo creo que la misma influencia de Weston hace que ella empiece a descubrir o a trabajar o a imbuirse en el medio a través de la forma, más que de los personajes o de las situaciones sociales, que luego es una parte muy fuerte de su trabajo. Bueno, no se puede decir que ella pasaría a la historia como luchadora social, porque hubo muchas mujeres formidables que dieron la lucha y que pueden ser recordadas como unas grandes luchadoras sociales. Las españolas de la Guerra Civil son absolutamente extraordinarias, pero ella deja una obra muy importante como fotógrafa. Entonces, lo que cuenta de ella finalmente es que es una gran fotógrafa. El hecho de que Tina Modotti se moviera en un ambiente más propicio pues a la publicidad, a la difusión, a sucesos importantes en ese momento históricos, que eso mismo también tiene, a pesar de uno, tiene proyección social, se está sabiendo qué es lo que está sucediendo. Mientras que en el caso de una fotógrafa como Katy Horna, que digo calladita, es gente que más que nada les interesa trabajar. Entonces, pero efectivamente sí había más fotógrafos que fotógrafas en el inicio del siglo XX. Digo, tenemos como una documentación importante a Raquel Baquedano. Raquel Baquedano es una de las primeras mujeres registradas, pues creo que al principio del siglo XX. Seguramente había más. Ahora Tina, por lo que digo, que ella cae en un ambiente muy propicio de intelectuales, pues puede consolidar un trabajo importante y puede tener difusión ese trabajo importante, ¿no? Y que además es muy bello y muy importante, muy fuerte, de gran calidad artística, pero sí le ayudó un poco o le ayudó mucho el medio en el cual ella se desarrolló. Hay que entender que en Europa se está dando una gran corriente de una nueva fotografía que es, en Alemania se llama la nueva objetividad, en Rusia se llama el constructivismo ruso en fotografía, y ella está imbuida de esa cultura visual. O sea, ella bebe de eso, pero también bebe de los conocimientos de Weston. Entonces es una mujer culta, digamos, visualmente. Yo siento que ella empieza a meterse al campo de la imagen a través de la forma, por esta misma influencia de Weston. O sea, es más formal en cuanto a objetos, los alcatraces, esta parte de la estetización, los alambres estos de los postes de luz. El periodo con Weston es de encuentros y desencuentros. En 1925, a finales de 1924, Weston regresa a México, ella tiene que partir a California por una enfermedad de su madre y se vuelven a reencontrar en septiembre de 1925 en Guadalajara. Ahí hacen en conjunto su gran exposición, una gran exposición importantísima, en donde Tina Modotti ya está a la par que Weston. O sea, ya no, bueno, ella siempre se declaró su alumna, pero en donde, viéndolo de manera, su obra, desde la manera de la historia, desde el análisis estético, Tina se ha separado de Weston, ha aprendido, hacen una exposición en conjunto en el Museo de Guadalajara, en septiembre de 1925, y es el gran detonante, donde dicen, son dos grandes fotógrafos, tan es así que Siqueiros le dedica, Alfaro Siqueiros le dedica un artículo muy importante a los dos. Yo creo que es una fotógrafa que estará vigente siempre y que describe perfectamente bien una época, una situación social, un tiempo histórico, y por lo tanto yo creo que será vigente siempre.
una de las cosas que fue propicia para ambos dos, para Weston y para Tina, es que en México la fotografía era hacer trabajo de documentación. Entonces en México, bueno, han existido buenísimos fotógrafos desde que 1840 que se empezaron a hacer las fotografías en México. Pero era esta parte de la documentación, pero en el caso de Tina y Weston, es un momento en que trasladan la fotografía de la simple documentación a un valor artístico, estético, que no se tenía antes. Es la época postrevolucionaria y como comentaba, el momento en que todos los pintores mexicanos están preocupados por el nacionalismo y por rescatar la historia mexicana y se empiezan a valorar ya no las piedras mexicanas, sino ya las obras de arte de nuestras culturas. Entonces todo esto es importante, influye, aparte de que era un país convulsionado socialmente, con una cantidad de carencias. Está todo el movimiento en Cuba, que su relación con Mella también la cambia. Entonces yo creo que todo ese medio le fue propicio para sacar realmente esta necesidad y esta fuerza de su preocupación social. El trabajo que más me interesa de ella son todas las fotos pues de campesinos, los retratos. Hace una fotografía vanguardista de manera muy formal, con objetos, redimensionando los objetos, las naturalezas muertas, pero poco a poco se va adentrando a realidades sociales, ¿no? Y no es casual de que se haya adscrito al Partido Comunista Mexicano, que haga imágenes para el Machete. Yo creo que va a la par. Hace algún tiempo yo pensaba que a partir de 1925 se había dado esto. Yo creo que Tina, hoy, creo que Tina lo empezó a trabajar de manera simultánea, ¿no? Esta visión sobre la clase desprotegida mexicana, ¿no? Y la forma en que ella podía decir que México estaba jodido, ¿no? O sea, no mostrar la fachada buena, ni nada más mostrar la parte de ella como creadora, como una gran fotógrafa, sino mostrar otras realidades como fotógrafa, ¿no? Uno no deja de ser ajeno a lo que está sucediendo, a lo que está uno fotografiando, porque cuando los fotógrafos, como en el caso de Tina, se emboletan realmente en el ámbito en que están fotografiando y está ella fotografiando estos niños pobres o estos niños con carencias o estos campesinos también explotados, digo, uno no puede dejar de sentir, uno no puede dejar de solidarizarse con la gente. Y yo creo que eso es una de las fuerzas de las grandes fotógrafas, o grandes fotógrafos, en el sentido de que no es de, llego y me gustó esta imagen, la saco. Yo creo que uno se tiene que relacionar, es una dialéctica con lo que uno está fotografiando. La fotografía es un lenguaje, entonces hay que hablar el lenguaje que está requiriendo uno para poder ser oído. Sí, fue una pionera porque para contribuir a la lucha social en México hizo fotografías de la hoz, del martillo, de la mazorca, hizo una fotografía de una luchadora que va atravesando un puente, una huelguista, esperó horas porque ella trabajaba con una Graflex, bueno, esta máquina es una mariposa al lado de la Graflex, era un cajón de lo más pesado y ella esperaba horas a que pasara lo que ella quería tomar y podía estar ahí con sus placas de vidrio durante muchísimo tiempo. Y yo creo que es el caso que ella hace cuando representa símbolos como la hoz y las cananas, el maíz, digo, todos son los símbolos de lo que ella también por otro lado está fotografiando. Todavía, aparte de todos los que son sus imágenes, sus fotografías, sus retratos, todas estas partes ya políticas
también están muy contenidas, están muy llenas de simbología. Yo creo que la gran fuerza que ella sintió en este país y es la que, que sentimos todos, es esta gran fuerza que tiene su cultura. Pero eso, a la clase dirigente, digo, la clase dirigente será mexicana, pero es otra reacción, además ahí hay intereses políticos. Pero obviamente debe ser terrible que un país que te da tanto, al mismo tiempo te expulsa. Pero una cosa es o sea, estar metida en la cultura del pueblo y otra cosa es sufrir las consecuencias de la clase política y de los intereses políticos, ¿no? Y decían que ella seguramente había pactado con los asesinos para ultimar a Julio Antonio Mella. Y sufrió mucho, pero aguantó. La metieron incluso a la cárcel, pero ella aguantó y no hizo ninguna escena. Y la ayudó mucho, se portaron muy bien con ella en esa época, tanto Diego Rivera como Miguel Covarrubias. Los dos fueron a defenderla porque entraron la policía, Valente Quintana, que era un detective de la época muy reconocida, entró a su casa y encontró muchísimas fotos de Tina desnuda, bueno, las que había tomado Weston mucho tiempo antes. Parece que encontraron fotos de Julio Antonio Mella desnudo, entonces dijeron que ella era una extranjera perniciosa, una disoluta, ¿no? La Matajari del Comintern, una comunista, y la quisieron destruir en 4 o 5 días. Un periódico puede destruir una persona en 2 o 3 días. Así se lo propusieron el Universal y Excelsior. Y tanto Diego Rivera como Covarrubias la defendieron. Y yo creo que Tina se va con una gran conciencia de México. A su compañero amoroso, Julio Antonio Mella, lo asesinan en sus brazos de ella en 29. Ella hace un viaje a Tehuantepec, donde fotografía de manera notable y portentosa a las mujeres, a los niños, ¿no? Ella regresa y en diciembre del 29 le hacen la única gran exposición que tiene Tina en México. Ella participó de manera colectiva en otras, pero en diciembre del 29, como el gobierno mexicano la había acechado por esta muerte de Mella, personas como Siqueiros, Baltasar Dromundo, le hacen una gran exposición en la Biblioteca Nacional. Y ahí ella casi se está despidiendo también como artista, porque esto se da en diciembre. A principios de enero, el Estado mexicano, que quiere decir la policía mexicana, le llega y le da unas horas para irse. Después ella se va a la guerra española, deja la fotografía porque se impone más sus preocupaciones sociales, ¿no? Pero no creo que eso sea que niegue la foto, sino que ella responde pues a lo que le está dictando su momento histórico, su medio ambiente, su situación personal. Ella, en primer lugar, la fotografía evoluciona, la fotografía avanza. Cuando ella llega a Berlín, que allí la deja, en Alemania la deja Vittorio Vidali o Carlos Contreras, el comandante Carlos, el del 5º Regimiento, el de la Guerra Civil de España. Bueno, eso fue posterior, pero cuando Vidali la deja en Alemania, ella se da cuenta que hay muchas tiendas con muchísimas cámaras, que son muchísimo más rápidas que la Graflex, que se puede tomar fotografías con una enorme facilidad. Pablo Neruda escribe que ella tiró su cámara al río, pero no en Berlín, no en el Rin, sino que en el Neva, en Moscú. Pero en realidad yo creo que ella no se sintió estimulada por nada de lo que veía en Berlín. Tomó una pareja de espaldas en el zoológico, tomó unas monjas atravesando la calle, pero no se sintió, no era México. Se va Tina en febrero y otra historia va a ser cuando 12 años después regrese de manera clandestina a México como María, que regrese a morir en 1942.
regresó a México, pero ya después de haber visto la guerra, sin ningún deseo de vivir en México de nuevo, porque México la había expulsado, con miedo, con otro nombre, se puso María, tenía terror de que la reconocieran, estaba enferma del corazón, pero no lo decía. Le habían dicho, usted no tiene que vivir a la altura de la Ciudad de México, usted tiene que bajar a otra altura, pero nunca lo hizo porque todas las hermanas luego dijeron que la habían matado, ¿no? Pero no, porque sus hermanas, todas las Modotti, todas murieron del corazón, y unas más pronto que otras. Tina murió joven, sí. Pero en esa época volvieron a decir que la habían asesinado y ella murió sola en un taxi, rápidamente. Yo creo que el trabajo que llega a sus esencias es el trabajo atemporal. Con esto quiero decir que hay muchos fotógrafos, por ejemplo, que fueron muy conocidos, que se diluyen en el tiempo, porque no hay esa persistencia y esa entrega sincera a lo que uno está haciendo. En el trabajo de Tina seguirá teniendo vigencia, no envejece por eso mismo, porque yo creo que llega a tocar las esencias de las cosas y eso perdura a través del tiempo. Ella es alguien que sienta las bases para que después una generación nueva de vanguardistas mexicanos surja a partir de 1931 con el concurso La Tolteca y en los 30 se desarrolle. Es, digamos, el gran puente entre Weston y la vanguardia mexicana. Ese es el gran aporte de Tina. Yo creo que sus ideales siempre los veía a ellos, veía que se los hacían pedazos, ¿no? Pero aguantó, era una mujer que quería tener hijos, no pudo tenerlos, que quizá hubiera querido una vida más dulce, pero no le tocó. Pero le tocó ser una fotógrafa muy extraordinaria y le tocó ser una mujer que finalmente pues tuvo esa capacidad de entrega, que no es poco, ¿no? Es mucho decir. Qué bueno que llegó Tina Modotti aquí, qué bueno que Tina Modotti se hizo fotógrafa, qué bueno que tenemos este legado de imágenes, qué bueno que hizo todo lo que hizo a nivel de actitudes, de imagen, de documentos. O sea, yo creo que es un privilegio haber tenido la presencia de esta mujer en México.